Desde que era joven, mi padre hablaba de ir a una misión espacial, de orbitar la Tierra y mirar hacia el infinito, de saber lo que se sentía ser una de las pocas personas en la Tierra que fueron bendecidas con la oportunidad de estar completamente fuera del planeta. Un recuerdo que tengo presente desde entonces es el día que mi papá comenzó a trabajar para la NASA, un recuerdo básico si lo desea. Creo que tenía unos 7 años. Tenía la mirada de niño lleno de alegría y orgullo cuando estaba al teléfono recibiendo las buenas noticias. Era como ver una persona completamente nueva. Se había ido mi padre severo que en la última hora me había regañado educadamente por no limpiar el jugo derramado en la cocina para estar frente a un niño pequeño en un cuerpo adulto recibiendo las mejores noticias de su vida. Sentía como si estuviera casi a mi nivel en ese momento, como si fuera cualquier otro niño nerd en el patio de la escuela. A partir de entonces y durante los siguientes años, se abrió camino, comenzando como ingeniero asistente y finalmente fue considerado uno de los miembros más valorados de su equipo, lo que le hizo elegible para los programas de entrenamiento para misiones espaciales honestas, y como puede imaginar, hizo todo lo posible para que este proceso comenzara lo antes posible. Comenzó a entrenar poco después. Yo tenía unos 15 años cuando empezó a hacer el entrenamiento y nunca lo había visto tan feliz, motivado y agotado en toda mi vida. Estaba lleno de alegría y determinación y a pesar de lo que les haya dicho en ese momento, me inspiró mucho como adolescente. Incluso si mis reacciones iniciales eran ojos que se retuercen y se encogen como el niñato de 15 años de edad que yo era. Estuvo entrenando durante unos 3 años, y después de eso fue a las carreras y se estaba preparando para desplegar en su primera misión espacial. Su sueño de la infancia se estaba haciendo realidad, y de alguna manera también fue el mío. Me refiero a que había invertido emocionalmente tanto en su carrera desde que era tan joven que se sentía como una victoria para mí y realmente toda la familia también. Este fue un logro que fue ampliamente celebrado, y nunca olvidaré el día que lo vi despegar en la estratosfera, estrechando la mano de mi madre y consolándola, tranquilizándola. Había cumplido 18 solo un par de días antes y definitivamente tenía una pequeña resaca, lo que es un poco horrible en retrospectiva, pero todavía recuerdo esa experiencia tan clara como el día incluso con los restos aturdidos de mi indulgente fiesta de cumpleaños. Los detalles de la misión fueron totalmente clasificados, como estoy seguro que usted esperaría. Sin embargo, esto parecía especialmente secreto. Tal vez es común para todos los empleados a estar bajo estricta confidencialidad, tanto que les prohíben compartir básicamente cualquier información fuera de ir en una misión espacial. Y podría decir que mi papá estaba completamente frustrado porque él solo quiere hablar de ello, todo, pero simplemente no pudo. Así que no teníamos idea de lo que estaba haciendo allí arriba, o cuánto tiempo estaría allí. La misión espacial duró aproximadamente 4 años, que fue mucho más largo de lo que creo que cualquiera de nosotros esperaba. En ese tiempo yo había ido a la universidad y había dejado la universidad y tenía una mini crisis de identidad y propósito. Había comenzado una relación y esa relación terminó, e incluso echaba de menos los perros de la familia que pasaban. Fue difícil, como dije que no esperábamos que se fuera tanto tiempo, sin embargo nunca esperaría que la última vez que me abrazara a mi padre antes de embarcar, que sería la última vez que lo reconocería verdaderamente como mi padre. Quizás mis expectativas eran demasiado altas, pero cuando papá finalmente regresó esperaba esta hiperactiva amenaza de información se esparciera por la casa con historias de la misión y cuentos de cambios grandiosos en su perspectiva de vida y el universo en general, pero en vez de eso se retiró. Muy retraído. Para la primera semana se sentía bastante normal. Quiero decir, el tipo tuvo que volverse a adaptar a la vida en la Tierra después de vivir en gravedad cero durante tanto tiempo y había leído sobre esto y aparentemente el proceso de transición puede ser un poco difícil para algunos, especialmente los novatos, y especialmente para las misiones largas, más de 1 a 2 años, pero después de un mes se estaba volviendo preocupante. Apenas comía como antes, casi no hablaba conmigo o con mi madre, y pasaba mucho tiempo en su estudio, escribiendo máquina, con un tipeador de la vieja escuela. Nunca nos dejó acercarse a su estudio, mucho menos a los documentos que estaba produciendo, y cuando se le preguntó al respecto se puso tenso, agresivo y muy defensivo, pero no de la manera en que usted pensaba que estaba protegiendo su propia privacidad, era más bien una respuesta de miedo. Como si estuviera tratando de protegernos de lo que estaba escribiendo, y la idea de que tuviéramos alguna idea de lo que era, parecía realmente aterrorizado de una manera que le hacía difícil reconocer el tipo de persona que era ahora. Este hombre nervioso había reemplazado a mi padre. Quiero decir, toda la personalidad de papá cambió, no era extrovertido o emocionante o incluso apasionado, pero nervioso, aislado, antisocial.
Apenas hablaba con mi mamá y podía ver que estaba empezando a perder peso. Ella incluso me lo había confesado después de un par de copas de tinto una noche, preguntándome si él había hablado conmigo mucho o nada. Tristemente, ella estaba mucho más preocupada de lo que yo había notado. ¿Qué demonios pasó ahí arriba? ¿Qué estaba escribiendo? ¿Vio algo? ¿Cuál era la misión? Todas estas preguntas me comían la mente y llegó el punto en que, contra mi mejor juicio, yo comenzaría a investigar esto por mí mismo, para tratar de husmear alrededor de su estudio y tener una idea de qué demonios estaba pasando. En este punto ni siquiera era sobre la emoción de obtener una primicia de detalle sobre la misión, aunque eso sería impresionante, sino sobre encontrar una manera de ayudar a mi papá a hacer el mismo otra vez. Esto fue lo peor que pude haber hecho. Era tarde una noche alrededor de la 1 de la mañana. Mamá se había enfadado con él y tuvieron una discusión ligera y estaba en el sofá abajo que me dio una oportunidad única para tratar de colarme en su estudio mientras dormía. Estoy casi seguro de que lo mantuvo cerrado por la noche. Pero había estado viendo un montón de videos sobre cómo abrir cerraduras y me sentí algo confiado en sacarlo. Recuerdo la adrenalina corriendo por mi cuerpo mientras me inclinaba hacia el estudio, algo que se sentía un poco juvenil para alguien de 22 años, como salir a escondidas de casa para ir a tomar cervezas con tu amigo o algo así. Cuando me acerqué a la puerta saqué mi llave de cambio, una pinza para el pelo reutilizada, y comencé a trabajar muy suavemente y tan silenciosamente como fuera posible los mecanismos internos de la cerradura. Cada pequeño rasguño de metal se sentía como si fuera más fuerte que un concierto en el estadio, y la fuerza de voluntad para concentrarse lo suficiente para estabilizar mis manos temblorosas estaba al borde de ser más exigente de lo que yo era capaz de tomar, pero, por una fuerza de habilidad o simplemente suerte tonta, realmente lo conseguí desbloquear. Me sorprendió mucho. Exhalé lentamente por la nariz y abrí la puerta del estudio, lenta, constantemente, para evitar hacer un crujido que resonara en la casa como una alarma. Una vez que la puerta estaba abierta, empecé a caminar suavemente hacia el escritor y me di cuenta de que necesitaría usar mi linterna para ver algo. Era en medio de la noche después de todo. Así que saqué mi linterna e iluminé el área del escritorio y lo que vi me dio escalofríos. Sangre. En las llaves de la máquina de escribir y en el escritorio, en los papeles que había retirado y almacenado en un montón. Por lo que parece, había estado escribiendo con tal vigor que sus dedos habían empezado a sangrar, pero eso no lo detuvo. Pequeños fragmentos de uñas de los dedos salpicaban el escritorio alrededor del escribano, y algunas de las manchas de sangre parecían más viejas, como si esto hubiera estado sucediendo todo el tiempo que él estaba de vuelta. Fue lo que vi en los papeles lo que realmente me asustó. Es difícil incluso explicarlo, pero eran páginas y páginas de números. Varios números. Principalmente 1S y 0S, pero también muchos otros. No había secuencias o patrones particulares, solo un montón de números en un orden aparentemente aleatorio, como si estuviera escribiendo en un idioma completamente diferente. Puede sonar extraño, o incluso tonto, pero algo sobre ver esos números así, y la gran cantidad de páginas que había escrito de ellos, sentía como si estuviera presenciando algo indescriptiblemente oscuro que no se suponía. Como si la renuencia agresiva de mi padre a hablar sobre ello estuviera completamente justificada y fuera totalmente necesaria. Era esta sensación primitiva que burbujeaba y hervía en mi intestino y me hacía sentir enfermo, y empecé a desasociarme un poco antes de que la luz se encendiera. Papá estaba de pie en la puerta, y él estaba jodidamente petrificado. Ni siquiera enojado o decepcionado, sino petrificado. Estaba más asustado de lo que yo jamás lo había visto, y sin perder un latido, me preguntó, ¿cuánto de ella leíste? Esta pregunta parecía resonar en mi cabeza, como si hubiera entendido lo que él decía, pero casi lo estaba experimentando en tercera persona, como si me estuviera separando lentamente de mi cuerpo. Jason, por favor, ¿cuánto leíste? De repente fui capaz de sacarme de este extraño y casi etéreo estado mental, y murmuré, ¿unas líneas? Creo. La expresión de papá cayó. Parecía que acababa de enterarse de que el mundo había terminado y todos los que amaba se habían ido. Jason, te lo dije, no puedes estar aquí. No puedes. No se suponía que vieras esto. Nada de esto. He estado tratando de protegerte. Sus palabras temblaban como cortisol por mi cuerpo. El tono genuino de su voz me decía que no solo había cometido un error tonto e inocente, sino uno grave, uno que no solo me afectaba a mí.
Los días después de eso fueron borrosos. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero recuerdo dormir mucho y tener sueños horribles. Sueños de luces que emiten colores que nunca había visto, sueños de espacios vacíos que se estiran y se transforman en patrones hexagonales que parecían estar tanto a mi alrededor como dentro de mí a la vez. Recuerdo a mi papá sentado en mi cama, llorando y suplicando por mi perdón, y a mi madre en la otra habitación gritando llorando contra una almohada. Es imposible decir qué partes de estos días eran sueños o recuerdos. Cuando desperté, mi familia no estaba en casa, y fuera de las ventanas que solían estar empapadas de luz solar había un material plateado brillante. Me tomó poco tiempo darme cuenta de que la casa había sido completamente acordonada, como si estuvieran tratando de contener un peligro. ¿Qué demonios estaba pasando? Hice un par de pasos más, y el dolor agonizante me atravesó las piernas y subió por mi cuerpo hasta mi cráneo. Cuando miré hacia abajo, estaba congelado en shock y disgusto. Mi piel estaba arrugada, amarilla y débil, como si pudiera sacar sangre con un ligero pinchazo. Ni siquiera parecía que fuera mi cuerpo, como si de alguna manera en los últimos días hubiera cambiado el cuerpo con un hombre viejo y moribundo. Mis dedos estaban apretados y doblados uno sobre el otro un poco, y mis uñas de los pies estaban ensangrentadas y debajo había moretones amarillos y negros. Intenté hablar y llamar a alguien, pero el sonido que salió de mi boca era un tono consistente, entumecido, que me envió en un hechizo de vértigo que me hizo desmayar y caer por las escaleras. Desperté en una tienda que estaba rodeada de científicos y médicos con trajes de protección total y no me he ido desde entonces. De hecho, mientras escribo esto me han dicho que probablemente tendré que estar aquí para siempre, bajo vigilancia mientras estudian los cambios en mi cuerpo. Nadie me dirá exactamente qué me ha pasado, y por qué aparentemente estoy envejeciendo en diferentes partes de mi cuerpo, o por qué cada vez que hablo emito ese sonido horrible, hasta el punto de que tienen un bozal sobre mí como si fuera un perro rabioso. Cada día me siento más débil, como si estuviera deteriorándome. Mi familia no ha podido verme y no tengo ni idea de dónde están o si están bien. Simplemente me quedo aquí y lentamente muero mientras me pinchan y me empujan y analizan. ¿En qué basura me estoy convirtiendo? Contar esto ha sido catártico, y les estoy agradecido por permitirme al menos documentar mi experiencia aquí porque, basándome en la forma en que mis dedos han estado creciendo lentamente dentro de sí mismos, no estoy seguro de cuánto tiempo más tendré esta forma de comunicación en mí. Me quedé sin toallas de papel, y la pérdida de sangre de escribir me está mareando. Papá, siento haber fisgoneado. Debí escucharte. Todos los martes durante los últimos 2 años, he recibido la visita de la misma persona al mismo tiempo, sin importar dónde esté. Trabajaba en un Walmart, así que cuando veía al mismo cliente todos los martes, no pensaba nada en ello, aparte de su extraño comportamiento. Una gabardina negra, sin zapatos, cabello desordenado debajo de un bombín, su sonrisa era amplia, tirando de sus mejillas como ganchos en las comisuras de su boca y ojos decaídos y sin vida. ¿Pero quién en Walmart no se ve así? De todos modos, un día tuve el martes libre, así que llevé a mi perro a pasear por el parque cerca de mi casa, que está al otro lado de la ciudad de Walmart, y allí estaba. Una vez más, no podía pensar demasiado en eso, además de lo extraño que es que mi perro comenzara a ladrarle, lo cual nunca hace. Tal vez vive en el mismo vecindario que yo, y tal vez olía a otro perro. Estúpidas excusas que compensaría para consolarme. A lo largo del año pasado ha aparecido, a la misma hora, el mismo día, sin importar dónde esté. Iglesia de Dios, Iglesia de Satán, mitin republicano, mitin demócrata, hotel en Texas, en un maldito barco en medio del maldito océano. De alguna manera siempre estará en cualquier parte del mundo, todos los martes a las 7:16 de la tarde. He tratado de hablar con él para preguntarle quién es y cómo sabe dónde estoy, pero cada vez que trato de acercarme a él, de alguna manera huye de mí. Desaparece entre la multitud, supera mi resistencia, están bien, pero cuando dobla la esquina y se va, no puedo comprenderlo. Incluso en el océano, su barco se estrelló, no estaba por ningún lado y la semana siguiente todavía estaba allí, con un barco nuevo pero el mismo tipo. Este año todavía he intentado esconderme de él, pero ha sido tan consistente que algunos días me siento derrotado. Hace 2 semanas me di por vencido, lo esperé en el parque. Sentado en el banco,
Sentí que la ansiedad se acumulaba dentro de mí, revisando mi reloj hasta que finalmente llegó a las 7:16 de la tarde. Mirando hacia atrás desde el reloj, estaba sentado al otro lado del parque, mirándome. Sin movimiento, ni siquiera respiración. No iba a perseguirlo más ni a ignorarlo. Decidí sentarme y mirar atrás. Él se movió. Salté. Comenzó un paseo muy lento hacia mí. La ansiedad se convirtió en pánico. No pude descubrir qué haría una vez que me alcanzara. Empecé a retroceder. Aumentó su velocidad. Yo también. Sus brazos comenzaron a ayudarlo a trotar, ya que su sonrisa parece haberse ensanchado. Miré hacia otro lado para empezar a huir. Él también lo hizo, hasta que pude escuchar los pasos detrás del mío con menos de un segundo en el medio. Y luego nada. 7:17 de la tarde. La semana pasada decidí que no quiero encontrarme con el hombre extraño en el parque como un idiota. En cambio, iba a dormir toda la hora de las 7 de la tarde. Me aseguré de cerrar con llave todas las puertas y ventanas de la casa antes de irme a la cama. Nunca recuerdo mis sueños, pero esta pesadilla se ha repetido en mi cabeza desde esa noche. Era difícil conciliar el sueño, pero yo diría que alrededor de las 6:50 de la tarde finalmente me quedé dormido. No sabía a qué hora estaba dentro de mi sueño, pero a las 7:16, cualquier sueño por el que estaba pasando se desvaneció por completo, no había nada más que él en la distancia. En el sueño entrecerré los ojos para intentar verlo mejor y no supe quién era hasta que pude reconocer su sonrisa. Una vez que lo hice, empezó a correr hacia mí, más rápido que cualquier animal que haya visto correr. No podía moverme. Lo intenté. Mis brazos y piernas se agitaron, pero no tuvieron fricción con el suelo. Mirando hacia atrás, ha cortado la distancia entre nosotros a la mitad, con las manos manchadas de sangre, los ojos, los oídos y la nariz con vetas de sangre cayendo de ellos. La lucha por correr se intensifica. El tambor de los latidos de mi corazón es todo lo que puedo oír. Miro hacia atrás mientras salta en el aire, me desplomo mientras él está parado sobre mí, con sangre goteando en mi cara. Su mandíbula comenzó a desquiciarse cuando sus mejillas se rompieron hasta las orejas, los dientes crecieron en tamaño, la lengua se retrajo hacia su garganta, los ojos rodaron en la parte posterior de su cabeza y las articulaciones se agrietaron cuando sus extremidades se desplazaron a posiciones imposibles. Entonces me desperté. En un intento de frenar mi hiperventilación, tosí un líquido que coincidía con la sangre que cubría mi rostro. Revisé la hora para ver las 7:17 de la tarde. Una vez que me agarré, noté que mi puerta estaba fuera de sus bisagras, al igual que la puerta de entrada. Mi perro ha desaparecido, espero que se haya escapado por la puerta principal. Actualmente es mediodía, martes 21 de enero de 2025. Me he encerrado en mi sótano con muchas trampas para osos entre la puerta principal y yo, cámaras instaladas en cada habitación y suficiente comida y agua para pasar la noche. Pero no sé qué hacer. No quiero quedarme dormido y no tener ninguna defensa. Traje una escopeta, pero no sé qué haría todo eso. No puedo decírselo a la policía, no me creerían. En todo caso, estaría en mayor peligro con ellos. Restringen a cualquiera que parezca estar pasando por un episodio psicológico por su propia seguridad. Estoy escribiendo esto como último recurso. Tal vez alguien haya conocido a este hombre antes o tenga algún consejo sobre qué hacer. Por favor ayúdame o al menos hazme compañía. No quiero estar solo si este es mi último día. He estado preocupada por él por un tiempo, pero no pensé que fuera tan importante como resultó ser. Realmente, todavía no sé si habría contactado si no fuera por nuestro hijo. Supongo que todo empezó hace unos meses. Mi marido, lo llamaré James, y yo habíamos tenido una pequeña discusión. Esto no fue muy anormal, pero admito que creo que esta vez lo llevé demasiado lejos. Hemos estado trabajando en ello, pero este fue uno de esos momentos en los que tus emociones simplemente se apoderan antes de que tu cerebro pueda hacerlo, ¿sabes? Pero estábamos peleando de nuevo, dije lo que dije y él se fue. Esto, en realidad, era raro. Él nunca antes se había levantado y abandonado, y sentí este dolor en el pecho justo después de que el auto salió del camino de entrada.
Después de unas horas intenté llamarlo. En ese momento, lo dejé pasar, pensando que todavía estaba enojado conmigo. Demonios, todavía estoy enojada conmigo misma por eso. Quizás entonces las cosas serían diferentes. Pasaron unos días e intenté llamarlo de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada vez, mi teléfono sonaba durante unos minutos y luego iba al correo de voz. El día 4 o 5, no lo recuerdo del todo, empezó a ir directamente al correo de voz. Todavía casi me pregunto si realmente me iba a dejar esta vez y simplemente me estaba engañando. Pero estamos casados, entonces no es que esa sea realmente una opción, ¿verdad? Entonces finalmente cedí y llamé a uno de sus amigos. De hecho, contestó, así que pensé que James probablemente no había acudido a él. Hablamos un segundo y quedé claro de lo sucedido. Le conté lo asustada que estaba ahora. Había pasado casi una semana desde que escuché de mi marido. ¿Cómo podía no preocuparme? El amigo tampoco lo había visto. Mi corazón se hundió. Probé con algunos de sus amigos más cercanos y todavía no había nada. Incluso llamé a James nuevamente para dejar otro mensaje de voz con la esperanza de que solo estuviera revisando mis llamadas. Todavía. Nada. Creo que fue entonces cuando dejé de dormir también. Me despertaba todas las noches sabiendo que si el amor de mi vida aparecía muerto, no habría nadie a quien culpar excepto a mí. Tendría que darle la noticia a nuestra hija y ella me odiaría incluso más de lo que yo ya me odiaba a mí misma. Todo sobre una maldita discusión estúpida. Presenté un informe de persona desaparecida 2 días después. La única razón por la que esperé tanto fue porque del argumento, sinceramente, era un hombre adulto. Absolutamente podía manejarse solo. Es alto y fuerte también. No es que un atacante pueda derribarlo muy fácilmente. Si algo sucediera, sabía que sería la sospechosa número 1 y admitir que habíamos estado peleando solo me haría parecer más sospechosa, pero no podía soportar pensar que mi esposo realmente estuviera muerto. Entonces lo informé. Pasó otra semana, pero lo encontraron. Gracias a Dios. Nunca encontraron nuestro vehículo, pero estaba a salvo, así que no había nada de lo que pudiera quejarme. Los coches son reemplazables. El marido y el padre no. Nunca quise tener que reemplazarlo. Nunca quise reemplazarlo. Hasta ahora. Todo eso es solo una historia de fondo por ahora. Ha estado de regreso y viviendo con nosotros durante aproximadamente un mes. Pero algo en él está mal. Ni siquiera sé realmente cómo explicarlo. Creo que lo primero que noté fueron sus ojos. Puedo sentirlos constantemente sobre mí ahora. Demonios, lo siento incluso ahora mientras escribo esto, a pesar de que está fuera de casa, un lujo que ahora se vuelve cada vez más raro. Son tan agudos. No es esa sensación habitual de ser observada, como si me estuviera mirando o simplemente observando lo que estaba haciendo. Es como si estuviera tratando físicamente de ver a través de mí, como si estuviera atravesando mi piel solo con sus ojos. Al principio pensé que me estaba volviendo loca o que él estaba enojado conmigo, pero ahora difícilmente puedo arrepentirme de mí. Solía fingir que dormía por la noche durante más tiempo para abrazarme con James, pero ahora finjo dormir para alejarme de él. Si me levanto para lavar los platos, él se levanta y me sigue y está completamente envuelto a mi alrededor. Siento que no debería importarme esto, pero es tan diferente de nuestra norma que no puedo deshacerme de esa sensación de que algo aquí no está bien. Siento que simplemente se unirá quirúrgicamente a mí en algún momento para mantenerme más cerca de él. O como si una noche revelara una masa de tentáculos o exceso de extremidades y que nunca me dejaría ir. Afortunadamente, hasta ahora ni siquiera ha habido señales de esto. Tiene el mismo aspecto que antes, pero todavía hay algo en el que no está bien. Quizás su rostro parezca más tosco, ¿es esa la palabra correcta? O simplemente parece cansado, no lo sé. Pero juro que hay algo diferente. Creo que también podrían ser sus ojos, si no es solo su rostro. Es casi como si ya no brillaran.
No hay vida en sus expresiones, como si no usara sus ojos como antes. Ahora simplemente está mirando sin alma. Extraño la forma en que solía mirarme, incluso si estuviéramos peleando. Con mucho gusto miraré fijamente o miraré de reojo la nada que tengo ahora. Pero una vez más, es justo tan pegajoso. Se ha estado duchando conmigo, algo que nunca antes había hecho. Normalmente se ducha por la mañana mientras yo por la noche. Se sienta fuera del baño y araña la puerta como una especie de perro cada vez que lo encierro. Es raro. No sé si otras parejas son así, pero nunca lo hemos sido y ciertamente lo odio ahora. Incluso nuestra hija puede decir que algo anda mal. Ella se da vuelta para mirarme raro cuando James no está mirando. Ella también ha empezado a aferrarse a mí. Realmente no puedo imaginar lo que ella está sintiendo ahora. Ella es bastante joven, así que ni siquiera estoy seguro de entender completamente lo que está pasando, pero claramente también la desanima. Su otrora amable y amoroso padre ahora casi actúa como si no supiera completamente quién es ella. En realidad, no creo que haya dicho su nombre desde que regresó, ahora que me detengo a pensar en ello. Esos dos solían ser inseparables. Dios, me siento tan terrible por ella. Luego están sus actividades de medianoche. No sé si esa es la palabra correcta, pero supongo que funciona. Todas las noches se levanta y simplemente sale de nuestra cama. No sé si tiene un horario real para ello, pero siempre es entre la 1 y las 2 de la mañana. No creo que sepa que estoy siquiera despierta cuando lo hace. Simplemente se levanta y entra a la casa por unas horas. Luego regresa cuando me despierto. Hace 2 noches sentí curiosidad al respecto. Mentí al acecho y, efectivamente, él estaba fuera de la cama al mismo tiempo que estaba todas las noches. Esperé un poco más. No pude levantarme de la cama ni un segundo y no quería simplemente aparecer y seguirlo hasta la puerta. Conté cuándo pasó cada segundo y le di unos minutos. Finalmente, me levanté y me metí de puntillas para encontrarlo. Y lo hice. Me mantuve escondida en el pasillo y lo miré a la vuelta de la esquina. Estaba parado en nuestra cocina, apoyado sobre una olla burbujeante. No sé qué había en él, pero tampoco estoy seguro de querer saberlo en este momento. Quizás me mate y finalmente me libere de todo esto. Di un paso más y apenas toqué el suelo de la cocina. Hubo un chasquido cuando su cabeza giró para mirarme. También me miró desde un ángulo algo extraño. Una parte de mí se pregunta cómo no se rompió el cuello. Un segundo después, su cuerpo también se volvió hacia mí. Estaba oscuro, pero la poca luz de la campana de la estufa se reflejaba en sus ojos. Estaban abiertos mientras él me miraba fijamente. Él también sonrió levemente. Nada grande y ancho como se ve en las películas de terror, pero fue suficiente para que el cabello de mi cuello se pusiera de punta. Dio un paso lento y tedioso hacia mí. Di un paso atrás y me devolví ambos pies al pasillo. Ahora dio 2 pasos, todavía tan lentos y meticulosos como el anterior. Me encontré completamente incapaz de moverme, como si me hubiera congelado en su lugar. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, con tanta fuerza que ni siquiera podía pensar en una salida. Mi estómago empezó a agitarse. Dio 3 pasos más. Sin embargo, en su tercer paso, de alguna manera logró perder el equilibrio y casi se tambaleó hasta el suelo antes de que su pie aterrizara silenciosamente. Terminó su lento camino hacia mí y puso sus heladas manos en mi cara. Era gentil en su toque y acarició mi mejilla más suavemente que una brisa primaveral antes de darme un beso. Después de eso se enderezó, manteniendo todavía su pequeña y desalmada sonrisa en su rostro. Luego me habló y dijo: «Vuelve a la cama. Es demasiado tarde para ti aquí». No se me ocurrió hacer nada más que escucharlo, así que asentí. Me dio la vuelta y me dio una pequeña palmadita en la espalda antes de enviarme de regreso a nuestra habitación. Simplemente entré y me acosté. No quiero decirlo así, pero le tengo miedo a mi marido. Todavía no ha sido violento conmigo ni con nuestra hija, pero no dudo que sea capaz de hacerlo. En realidad,
No lo sé. Ya no inicia discusiones, ni siquiera juega argumentos como antes. También he estado pensando en comunicarme con sus amigos nuevamente, pero no sé si serán de alguna ayuda. Me siento muy mal por sentirme así, pero no sé qué hacer. Aún me culpo a mí misma por todo esto. Si no fuera por esa estúpida pelea, entonces aún estaría aquí mi verdadero esposo. Dios, no sé qué hacer.